Creo que lo atractivo de esto es que es un peronismo con el cual yo me siento muy identificado, un peronismo federal, es un peronismo no K, ¿cierto? Entonces, evaluando la trayectoria de Schiaretti en Córdoba, lo que es Randazzo, lo que ha significado, obviamente hubieran tres elementos. Primero, digamos, quiénes eran. Segundo, la voluntad de hacerlo. Y tercero, consultarlo con mi familia, porque hacer estas cosas implica un sacrificio familiar. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué no? ¿Qué me dijeron? No, realmente mi esposa Cecilia, cierto que seguramente me está viendo, me dijo, yo te banco. Siempre te he bancado, así que qué bonita. No Raúl, cambió. ¿y por qué esa lista, la de Schiaretti, en parte dice una lista no K, y no acompañar una lista en la que está Celso Jaque, digo que es justamente con quien estuvo usted cuando fue funcionario de su gobierno? Bueno, a ver, en primer lugar, Celso Jaque tengo un cariño personal, fue compañero mío en la facultad, tengo un gran respeto y admiración por su capacidad de trabajo. Yo creo que la verdad que ha sido un trabajador de la política y creo que lo demuestra ahora, pero bueno, hoy no coincidimos, digamos, en la cabeza, digamos. Yo estoy más dirigido a ese tipo de peronismo. A este tipo de peronismo que creo que de alguna manera rescata una tradición, digamos, del peronismo en el cual yo me uní, digamos, lo que podría ser el equipo de los mendocinos y todo esto, donde hay una impronta diferente, ¿cierto? ¿Y qué pensaba cuando existía la posibilidad de que Juan Schiaretti estuviera dentro de Juntos por el Cambio? Que de hecho las negociaciones al parecer avanzaron bastante, después pasó lo que pasó con Córdoba, lo que retrotrajo un poco todo, pero ¿se hubiera sentido cómodo con eso? Creo que hubiera sido un escenario diferente, creo que no me hubieran convocado, ¿cierto? Yo me siento convocado en esta instancia, ¿cierto? En esta instancia, en esta nueva instancia. En la otra, si hubiera habido alguna posibilidad, bueno, lo hubiera evaluado. Creo que la propuesta de Schiaretti es cerrar grietas, ¿cierto? Creo que era esa un poco la propuesta. Creo que eso le está haciendo mucho mal a la política, pero bueno, creo que no hubiera sido el caso, no se hubiera formado esta posibilidad de ser precandidato. Cabeza de lista, claro. Claro, se le dice el peronismo federal a Schiaretti, o un representante más de provincia, pero acá en la provincia de Mendoza prácticamente lo desconocemos, no conocemos a los dirigentes que en todo caso se encolumnan. ¿Es Mercado y quién más? Bueno, hay una lista, quien me acompaña es la doctora Ferreira, ella es abogada, ella es cordobesa, ella trabajó en el municipio de Córdoba, se enamoró, ¿cierto?, de un mendocino y vino a trabajar a la provincia. Después tenemos otros abogados, está Nicolás Pisuto, que tiene una gran trayectoria en términos, digamos, lo que tiene que ver con la parte de jubilaciones. Está el doctor Agüero, ¿cierto?, que es un neumonólogo pediátrico, digamos, bueno, y esos son más o menos los principales. Había un partido, Compromiso Federal, que en su momento estuvo con la gente de Rodríguez Sá, que también estuvo muy afín a Schiaretti. ¿Está con ustedes? ¿Sigue trabajando ese grupo? Bueno, en realidad, por un tema de justicia electoral, nos hemos presentado con Compromiso Federal, pero por el sello. Hay una relación, digamos, personal entre Schiaretti, ¿cierto?, y Rodríguez Sá, pero en este caso es algo diferente, ¿cierto? Hacemos Unidos por Mendoza, ¿cierto?, que es lo que estamos tratando de construir, y digamos, esto tiene una cuestión de corto y de más largo plazo, que es reconstruir el peronismo no K en la provincia, y por eso, bueno, hay que evaluarlo en esos términos. Pero, perdón, Juli, en referencia a eso, ¿y no se hubieran unido con Guillermo Carmona? Bueno, Guillermo Carmona, de alguna manera compitió en la... Pero representando ese peronismo no K también. De alguna manera, sí, pero creo que está más en la corriente principal. Yo creo que esto es algo... Bien por fuera. Bien por fuera y mucho más federal en el sentido que es un peronismo de las provincias, ¿cierto? Me parece que, a ver, con Guillermo Carmona también tengo, digamos, un respeto personal y todo esto, pero me parece que es un proyecto diferente. En cualquier otro momento ese peronismo tradicional o territorial hubiera sido casi automáticamente tercera opción, tercera vía en la República Argentina, ¿no? Juntos por el Cambio, el peronismo más cercano al kirchnerismo y esta opción. Hoy eso parece más lejano por la irrupción de un jugador como Javier Milei.
¿Creen que va a haber una disputa en particular allí con toda esa franja de votantes? Y segunda, aledaña, ¿cómo creen que le va a ir finalmente a Milei? Porque por otro lado parece que se estuviese desinflando, se le caen candidatos, le va mal en las provincias, etcétera. Sí, a ver, vuelvo a repetir, creo que esto hay un proyecto para estas elecciones y hay un proyecto a más largo plazo. El fenómeno Milei es un fenómeno extraño, ¿cierto? Podríamos decir que es una política extrema que de alguna manera atrajo a muchas personas y, como bien decís, no sabemos lo que va a pasar. Bueno, esperemos los resultados, digamos. Es su gran rival por ese tercer lugar del podio, digo, porque pareciera que el peronismo, o mejor dicho, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio son los dos que van a estar peleando primero y segundo. Muy probablemente sea así. Y probablemente, como bien decís, peleemos ese tercer lugar, claro, o en una de esas hacemos una mejor elección, ¿cierto? Claro. Ahora, Raúl, ¿qué lo lleva a sumarse a esta contienda electoral ahora, teniendo en cuenta justamente la situación del peronismo mendocino? Digo, en las últimas PASO, el peronismo mendocino orilló los 15 puntos. Y la última elección ejecutiva que ganó el peronismo acá fue justamente cuando ustedes dejaban la gestión, allá por el 2011. ¿Qué nos lleva a sumar una lista más a este peronismo que parece bastante golpeado? Claro. Bueno, yo creo que esa es la principal razón, ¿cierto? Yo creo que la crisis que está viviendo, podríamos decir, la corriente principal del peronismo, que es un peronismo K, en Mendoza, ha demostrado claramente que está perdiendo adeptos. Está perdiendo adeptos porque creo que ha perdido la conexión con la gente, con la propia gente del partido. De hecho, muchos compañeros, como le decimos dentro de la jerga peronista, han visto con buenos ojos que yo sea candidato y todo. Claro. Están contentos, digamos. ¿Ya han escrito? Bueno, muchos, claro, sí. No sé si lo harán público después, pero por lo menos en lo personal, creo que eso está captando un sentimiento del peronismo en Mendoza. Yo creo que esto que estaba señalando tiene que ver con esa sensación de, bueno, algo hay que hacer con el peronismo. De hecho, si bien todavía no tenía esta opción, no voy a nombrar al dirigente con el que fui a hablar, pero digo, che, algo tenemos que hacer, o sea, no puede ser. A ver, ya sabemos que es hombre. No, creo que no lo sabes. No, bueno, se dijo al dirigente con el que fui a hablar. ¿Qué sé yo? Este hombre que está, digamos, alineado con el peronismo acá, también está consciente de que hay que cambiar cosas. De que hay que cambiar cosas. Y si es tan consciente, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no lo cambie? Bueno, yo creo que se va a sumar en algún momento a un proyecto. ¿Y Mercado tiene vocación? ¿Es un intendente? No, no es un intendente. ¿Mercado tiene vocación de encabezar una alternativa al justicialismo, o reconducirlo, reconstruirlo, o es una cuestión de aporte a la construcción de Schiaretti netamente nacional? Yo creo que son etapas, ¿cierto? Hoy implica esto de apoyar, sobre todo, a construir un grupo legislativo, sobre todo a nivel nacional, que es la hipótesis de mínima que uno tiene. Obviamente la hipótesis de máxima, que sabemos que es una hipótesis muy difícil, muy dura de lograr, es que pudiera ganar la presidencia Schiaretti. Hoy tenemos un primer paso, que es constituirnos dentro de un grupo que trabaje por las provincias, que tenga una visión federal, ¿cierto? Que Mendoza pueda tener una representación en el Congreso que luche por los intereses de Mendoza, y ahí hay una clave, que es luchar por las inversiones en la provincia de Mendoza, que creo que es la clave por lo cual nosotros hemos ido perdiendo, ¿cierto? Participación en el PBI nacional. En ese contexto, ¿se siente representado por lo que dicen algunos referentes mendocinos en torno a la discriminación de la nación a la provincia? Yo creo que la provincia tiene un mayor... A ver, hay dos elementos importantes. Creo que sí, creo que están claros los números, creo que uno los puede ver. Mendoza no está recibiendo los fondos, digamos, por lo menos en promedio, estamos por debajo, digamos, sobre todo en los fondos discrecionales. Hay toda una discusión pendiente que es la coparticipación federal, que va a ser muy difícil de modificar. Esto es casi imposible. Ahora, creo que además, para poder obtener fondos hay que tener proyectos, ¿cierto? Yo trabajé mucho tiempo, de hecho soy consultor de la FAO. Mendoza recibió muchos fondos de inversión del PROSAP,
en inversiones de recursos hídricos. ¿Por qué? Porque tenía proyectos. Pero entonces creo que eso nos falta. Por ejemplo, La Rioja, bien digo, tiene más proyectos que Mendoza, por eso reciben 3 veces más que nosotros. No. Yo creo que una es el segmento de los fondos discrecionales, y otra es verdaderamente generar proyectos que impliquen un financiamiento y lucharlo en el presupuesto nacional por obras concretas. Por ejemplo, Mendoza es lo que es por su posición estratégica en el corredor bioceánico. Hoy está en crisis. Quiere decir que una de las prioridades, y en eso rescato un proyecto que teníamos cuando era ministro, que es que Mendoza sea la capital logística del Mercosur. Claro. Parece una locura, pero eso fuimos y lo hablamos con los brasileros, con la FIESPI, la Federación Industrial del Estado de San Pablo. apoyaba una idea así desde la otra vereda. Exacto, claro. A ver, Mendoza tiene que perforar la montaña en otro lugar, en el Paso de las Leñas, mejorar, es decir, es la única manera que no perdamos una posición estratégica que es histórica. Mendoza es lo que es, primero por su vinculación con Chile, con la Capitanía General, luego después por esto y hay que recuperar el tren. Claro. Yo creo que el tren trasandino, más que hacer, digamos, esta nueva vía que sacamos donde estaba el tren, creo que lo que hay que hacer es poner una vía. Raúl, si llega... Perdón, dale, Rosy. Pensando en eso que está diciendo, muchas veces hemos escuchado, sobre todo en campaña, que si al país le va bien, Mendoza vuela. Lo dicen varios, casi como eslogan de campaña. ¿Qué tendría que, supongamos que Schiaretti sea el próximo presidente, qué medidas debería tomar o cuál le aconsejaría a usted como economista tomar justamente para lograr que la economía repunte? Bueno, hay una primera tarea que es una de las más difíciles, que es controlar la inflación. O sea, cualquier presidente, sea Schiaretti, sea otra fórmula, el primer deber que hay que tener es bajar la inflación. Es imposible. ¿Cómo? Bueno, los planes inflacionarios, podríamos decir, o las inflaciones se dividen en 3 o 4 niveles. Baja inflación, alta y crónica inflación e hiperinflación. Los dos extremos son mucho más fáciles de controlar. Claro. ¿Cierto? Si tenemos una inflación hasta el 10%, lo podemos hacer como lo pretendía hacer Sturzenegger con la fórmula de Taylor a través del Banco Central, que es lo que hace la FED. Eso en la Argentina, con inflación del 100%, es imposible. Y una hiperinflación, por un montón de razones, hay mucha experiencia en lo que la misma Argentina. Son fenómenos más cortos. Son fenómenos que se resuelven mucho más rápidamente. Las inflaciones altas y crónicas tienen muchos problemas porque la gente tiende a adaptarse al... Total. Y por lo tanto se generan un montón de mecanismos indexatorios, de ajustes y todo eso. Quiere decir que hay que hacer una buena política ortodoxa en lo fiscal y lo monetario, ¿cierto? Pero si yo hoy parara de emitir, es decir, cerrara, digamos, la casa de la moneda y no hubiera un peso más, seguiríamos teniendo inflación por esos mecanismos. Quiere decir, hacen falta políticas de ingreso. Ahora, para hacer esas dos políticas hay que tener mucho poder político, y eso únicamente lo puede hacer un nuevo gobierno que tenga un gran consenso. Se lo pregunto como peronista NOCA, justamente, si llega al Congreso, si llega a la Cámara de Diputados, es probable que acceda a un recinto que todavía esté discutiendo en sus comisiones un juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un juicio político que está planteando el peronismo K, básicamente, más allá de que pueda lograr adeptos en otros lados. ¿Cuál es su opinión sobre eso? ¿Es correcto avanzar sobre ello? ¿No habría que hacer nada como plantea la oposición? ¿Tiene una mirada crítica sobre el rol de la Corte? ¿Cuál es su visión en general? A ver, yo creo que el juicio de la Corte es una medida extrema, ¿cierto? Como decía un poco Nieri anteriormente, creo que hay otros pasos anteriores. Hay que hacer una reforma en el Poder Judicial, seguramente. Yo creo que hay muchas cosas que cambiar. Yo no apoyaría un juicio a los miembros de la Corte. Creo que hay que trabajar, sí, en recuperar hasta el prestigio de la justicia. Si uno hace una encuesta, digamos, de cuáles eran, digamos, no voy a hablar de otras instituciones, pero seguramente la institución de la justicia es una de las que ha perdido más prestigio. La universidad hoy la conserva, ¿cierto? Ojalá que no lo perdamos. Raúl, muchísimas gracias por haber venido. Hacemos unidos por Mendoza, nunca sirvió dividir. Votá Raúl Mercado. Schiaretti presidente, Raúl Mercado diputado nacional. Lista A82. Hacemos Unidos por Mendoza.